Bueno, eso es como le dije antes en la charla, hay un tema que es muy difícil para los arquitectos cuando pasamos de la arquitectura al urbanismo, especialmente en esta época en que la arquitectura y el urbanismo tienen conexiones que no tenían en el pasado. O sea, la profesión de planificador y urbanista hace ya unos cuantos años tenía un rol completamente distinto, era mucho más abstracto, mucho más alejado de las cosas, especialmente de las cosas arquitectónicas, ¿no? Y entonces, frente a un proyecto de este tipo, en el que resultaba evidente que había que hacer algo que conectara los dos campos, creo que muchos de los colegas optaron más por una escenificación arquitectónica, en cambio de unas normas y una aproximación más ligada a la resolución de las grandes líneas del espacio público, por ejemplo, que es la articulación fundamental del urbanismo contemporáneo, de las cuestiones de la movilidad, de las cuestiones del transporte, etc. Y yo me centré mucho más en eso. O sea, me centré en crear un organismo primero capaz de aceptar las transformaciones y las variantes, porque nunca estos proyectos son hechos por un solo arquitecto, ni mucho menos. O sea, un arquitecto prepara una base, un plan maestro, puede llegar a ser algún edificio, pero después el completamiento del plan es un completamiento con otras arquitecturas, las cuales están normadas o puestas en función de las condiciones que se quiere crear del espacio público o del entorno físico del sitio. Esta creo que fue la diferencia fundamental y creo que ahora, después casi de 2 años de desarrollo del proyecto que estamos haciendo, eso se verifica muchísimo, porque se verifica la flexibilidad, la posibilidad de que cada una de las partes del proyecto tenga una independencia y una capacidad incluso un margen de transformación lo mayor posible. Bueno, el proyecto ya tiene actualmente aprobado el plano de catastro, que no es poco, porque estuvimos 1 año y medio con eso, en contacto siempre con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y finalmente se ha logrado que toda la elaboración del plan, que es un plan del agrimensor, que tiene que hacer el plano de catastro, se hiciera con los datos dimensionales, teniendo en cuenta el espacio público que nosotros generamos en el proyecto, y está listo como para poder dar el próximo paso, que son 2 cosas. Por un lado, la enajenación de la tierra, de las parcelas, y por otro lado, la construcción en paralelo del espacio público que está ya anteproyectado y del que falta la etapa final, que es los planos licitatorios constructivos, que los vamos a empezar próximamente. Bueno, las obras. Las obras. Las obras son las obras. Mira, va a haber etapas. Hay una etapa en la que se va a consolidar especialmente el sector del Libertador, que es un sector que son pocas parcelas, son 2 parcelas en realidad, y que tiene una enorme carga de densidad. Entonces creo que eso va a ser relativamente rápido. Además está muy conectado con todos los sistemas de infraestructura, etcétera, de manera que tampoco exigiría una enorme inversión inicial. Creo que el resto va a ir más despacio, pero eso hay que ver en qué medida se vincula con las negociaciones que se están haciendo para otorgar los usos, ¿no? Pues son usos muy variados. Bueno, yo creo que la experiencia, lo fundamental en los cambios que puede producir son los cambios que se pueden producir en la vida urbana que va a permitir el conjunto. Es decir, qué clase de experiencia distinta
va a ser vivir o trabajar en ese lugar en relación a cómo es hoy la experiencia de vivir o trabajar en cualquier manzana o cualquier lugar o cualquier edificio que esté en la ciudad. Hay algunos que son mejores, otros que son peores. No es que no haya otros lugares posibles o en los que pueda haber una vida relativamente similar, pero esta va a tener básicamente un entorno físico, una accesibilidad y una movilidad que van a ser bastante distintas. Acá se está haciendo el plan urbano confiando en que el espacio urbano le dé a la gente condiciones de vida importantes a distintas horas, en distintas condiciones, en distintos momentos de su actividad, o sea, en sus momentos que tengan de ocio o de llegada, que sea fácil llegar, que haya transporte público, que el espacio público no esté contaminado por la presencia del auto. En fin, una serie de condiciones que hacen más que nada a la calidad de vida de la ciudad, que es un poco también lo que ha pasado, por ejemplo, con la vida en el microcentro cuando se emprendió la peatonalización del centro. O sea, son fenómenos en los que la vida del ciudadano que se mueve en esos lugares se mejora. Antes había que pasar entre los autos, ahora se camina con cierta facilidad, los autos pasan despacio. Acá, directamente en el eje principal, en ese valle urbano verde que estamos creando, que es el lugar principal de permanencia y de conexión del conjunto, allí se va a vivir mucho mejor que en otros lugares de la ciudad. Bueno, los parques que me tocó hacer de Ciudad Universitaria también con estas cosas de los tiempos del urbanismo. Ya llevo 14 o 15 años haciendo cosas para el parque. Bueno, el parque fue una cosa típica del urbanismo más contemporáneo de las metrópolis, que es esto de lo que hablamos hoy a la tarde en la conversación, en la charla, que es que se hacen las cosas con una perspectiva de plazo determinado. Por ejemplo, la construcción de la ciudad universitaria que se empezó a hacer, se rellenaron parte de los terrenos, quedó por la mitad, y lo que se siguió rellenando ya no quedó como suelo para el campus. Entonces llegó un momento que ahí había una tierra que podía convertirse en otra cosa. Era un lugar lleno de escombros, de cosas inútiles, y se decidió en ese momento hacer unos parques que complementaran la ciudad universitaria, que sirvieran de marco, etc. Entre ellos el Parque de la Memoria. Eso fue una contribución muy importante a la ciudad, primero porque se abrió y se mejoró un sector que estaba completamente abandonado, era un repositorio de tierra, nada más. Y ahí se logró un lugar que hoy es un lugar de altísimo prestigio urbano, al que concurren, qué sé yo, las personas que vienen del extranjero y además no solamente eso, sino las personas que viven en Buenos Aires. Es un parque importante, más de 14 hectáreas. Y bueno, yo estoy muy orgulloso de haber hecho con ese proyecto porque por montones de razones. Y todas son importantes. O sea, por un lado, que es una contribución a la ciudad y poder haber podido realizar uno de los aspectos de mi investigación y de mi trabajo sobre la cuestión urbana. Haber podido realizar una pieza urbana de ese tipo es un privilegio que yo tengo que agradecer, porque la verdad que no es muy común, y especialmente en Buenos Aires.